Hablemos de Dios y del poder del Espíritu Santo. Hola, ¿cómo estás? Soy la Cami y este es el cuarto episodio donde vamos a hablar del glorioso Espíritu Santo. Así que antes de continuar, le vamos a dar la bienvenida. Espíritu Santo, sé bienvenido a este lugar. Gracias por tu presencia. Gracias por querer siempre encontrarnos y darnos lo mejor de ti, mostrarnos el camino a casa. Gracias por siempre acordarte de nosotros, aunque muchas veces seamos nosotros los que te ignoramos. Así que perdón por no ser lo suficientemente agradables para ti, pero de todas formas estoy entendiendo en este proceso y me estás ayudando a entender en este proceso que te necesitamos a ti para todo. Eres el regalo que nos ha dejado el Señor. Así que te pido que nos ayudes a aprender más de ti, a que tomes más de nuestros corazones para poder ser sumergidos en tu inmensidad. Gracias Jesús, siempre gracias Jesús por tu eterno sacrificio con nosotros, por este regalo inmerecido que nos has dejado, y gracias al Padre que nos escoge también a diario. En el nombre de Jesús, amén. Hoy tengo el honor de que hablemos del Espíritu Santo. Ha sido un viaje súper interesante el tiempo que llevo siguiendo a Dios, y principalmente porque nunca dejo de aprender. Creo que es una de mis partes favoritas en verdad de seguir a Jesús, y es que siempre me va mostrando más y más y más de Él. De hecho, esta semana estuve leyendo Números y me dio una revelación que tiene que ver con el Espíritu Santo, y estoy súper agradecida del Espíritu Santo, esto porque me va ministrando todo el tiempo, incluso cuando yo no estoy en el mood de aprender, porque estaba leyendo la Biblia antes de dormir y en eso le digo como, espérate, acá hay algo. Y le dije como, tenemos que hablar de esto el fin de semana, y estuvimos conversando y bueno, el Espíritu de Dios es fascinante. El Espíritu de Dios es con el que podemos aprender más de lo que tenemos enfrente, ¿ya? O sea, si este libro ha trascendido tantos y tantos y tantos años, es porque el Espíritu de Dios tiene un poder que trasciende el tiempo, que trasciende la carne, y que va más allá de lo que nosotros tal vez en nuestras capacidades y parámetros podemos concebir, no así el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Tal vez así se debió haber llamado este episodio. Lo más importante, y voy a empezar con este versículo, es que el Espíritu Santo estuvo desde el comienzo. Yo creo que tú también lo sabes si eres cristiano, pero si no, vamos a Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y me encanta este versículo porque me imagino mucho al Espíritu Santo como navegando. ¿Le pasa a alguien más eso? Me gusta la parte en la que dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Yo no sé si se estaba moviendo así, pero así me lo imagino. Y es muy interesante porque el Espíritu de Dios, como aparte, no Dios se movía sobre las aguas, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces una persona aparte, ¿verdad? Y me voy a apoyar del siguiente versículo para que podamos entender un poco más esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, este versículo es fascinante, y me gusta cuando dice el Espíritu de verdad, porque en el capítulo anterior hablé de la gran mentira del enemigo, ¿cierto? Pero también hablé de las cualidades del enemigo. Entonces, una de esas es que es mentiroso, y el Espíritu de Dios es honesto, ¿ya? Entonces, el Espíritu de verdad, a quien hemos de creerle, Él nos guiará a toda la verdad. Recuerden, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él nos guiará siempre hacia el Padre. Y la siguiente parte es de que no hablará por su propia cuenta, sino todo lo que oyere. No sé, me imagino un poco como un concilio en el cielo, y el Espíritu Santo ahí como, esto se lo voy a hacer saber a los gentiles. Y nosotros ahí, por favor, Espíritu Santo, danos más.
Ayer estaba en una conferencia con una amiga y empecé a tirar una talla tras otra cristianas. Me da mucha risa porque como que yo creo que la mitad de las personas creen que los cristianos no somos divertidos. No saben, no están cachando el humor altísimo que tenemos. A eso me refiero. Retomando, lo que quiero decir es que os hará saber las cosas que habrán de venir, porque obviamente Dios todo lo sabe. Recuerden, ya nos contó el fin de la historia hasta acá en Apocalipsis. No recomiendo empezar por el Apocalipsis como lo hice yo. Yo muy ansiosa quería partir por ese libro, como solo para entender el final. Y luego obviamente iba a leerlo completamente. No entendí nada, así que obligada empecé por Génesis. El Señor siendo el Señor, obviamente. Pero obviamente Dios sabe todo lo que va a pasar, está todo escrito acá y obviamente la eternidad Él también nos dice cómo vamos a vivir con Él. Esto es especial porque creo que parte de a lo que nosotros los humanos nos gusta es tener certeza y seguridad. Y la parte más especial es que Él dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío. Es decir, lo que está escuchando le pertenece a Jesús y al Padre también. Dice, de hecho, en estos versículos, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que es muy especial como asimilar que a quien estamos escuchando es al mismísimo Dios, porque muchas veces pensamos que el Espíritu Santo es solo la paloma blanca, ¿cierto? Que claro, tiene esa forma, pero, pero van más allá. En hebreo, la palabra espíritu se traduce a aliento o soplo. Y yo antes, no sé, pues cuando no sabía qué tomar, qué camino tomar, por ejemplo, o qué decidir en la inmediatez, venía como un soplo al oído y me daba la respuesta. Y muchas veces venía este soplo y yo no lo consideraba y me pasaba algo y yo era como, ay, pero si yo sabía que no tenía que hacer eso. Y en esos momentos yo lo llamaba intuición, pero desde que sigo a Dios, sé que ese aliento, sé que ese susurro en mi oído, sé que esa pausa, ese empuje, esa voz que es distinta a la mía, a mi mente, que yo creo que uno lo puede reconocer, eso es la voz del Espíritu Santo. Y eso es parte del poder del Espíritu Santo, que aunque no lo podamos ver, Él está muy presente en nosotros para que lo podamos percibir con nuestros sentidos. Me encanta, en verdad que Él es súper, súper, súper tierno. Y de hecho creo que al menos yo lo puedo identificar de esa manera. Me lo imagino como un niño muy puro, muy inocente, muy ingenuo, como queriendo jugar contigo y darte lo mejor. Y eso es brutal también. Él en verdad te va a querer dar lo mejor de sí. O sea, para él no va a escatimar nada menos de lo que cree que tú puedes merecer. Yo entiendo que esa palabra en el cristianismo puede ser delicada y que hay personas que no les gusta utilizarla, pero en realidad esto es importante también asimilar. La naturaleza de Dios es perfecta, por lo tanto Él siempre va a querer dar lo mejor, brindarte lo mejor, y está bien también, porque tú eres morada de Dios, ¿vale? Y eso es justamente lo que te quería compartir ahora. De hecho, también es lo que estuvimos viendo en clases en la Escuela del Reino. David nos decía el otro día que era muy especial como el hecho de poder acceder tan fácilmente al Espíritu de Dios en este presente, que en verdad es un privilegio, y que si estudiamos la historia, antes se edificaban templos para llegar a para poder tener este lugar santísimo y que llegara el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Y hoy día es muy fácil. Aún así, yo ayer le comentaba a una amiga que si bien efectivamente es fácil acceder al Espíritu Santo, estamos tan llenos de estímulos, queremos todo tan en la inmediatez, que esta paz, que esta presencia tan significativa y realmente celestial, incluso hasta se hace más complejo asimilarla. Muchas veces dudamos de la voz de Dios, desconfiamos del poder del Espíritu Santo, porque hay mucho que está llegando hacia nosotros y ser templo de Dios también se vuelve complejo. Aún así, Dios nos da esa oportunidad, que seamos templo de Él y casa de oración para Él. En Efesios 2, del 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Wow! O sea, es una locura pensar que nosotros podemos alojar al mismísimo Dios. Yo sé que si tú eres cristiano y amas a Dios, de repente, o sea, no lo sé, pero creo que podrías llegar a pensar esto, como yo estoy en verdad siendo una morada para el Señor. Como, Dios, ¿estás seguro? Y Dios como, obvio que sí, yo te creé, de hecho mi imagen y semejanza. ¿Cómo se te ocurre dudar de que no puedes alojarme? Yo te diseñé, eres perfecto para mí. Sí, a mí me cuesta pensarlo, pero lo pienso un poco más y digo como, ¿por qué tengo que yo estar limitando los parámetros del Dios Todopoderoso? Como, ¿por qué? Y es heavy eso, en verdad. Asimilar que somos nosotros los que empezamos a encerrar el tremendo poder del Espíritu Santo. Y para acceder a esta comunión sagrada, es importante considerar que el Señor nos dio instrucciones en su perfecto manual. A mí me encanta, yo voy a hablar de Dios siempre, que es el Dios más hermoso y perfecto que existe. El único, obviamente. Dios así como, el más, perdón, hay otro, el Espíritu Santo tipo, ay, ya va. Perdón, chicos. Pero bueno, nos dio instrucciones. Y en Juan 3, en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y este versículo es muy interesante porque le estaba diciendo a Nicodemo como, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, justamente en esta caja mental muy estructurada, como, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús siempre viendo más allá. Y esto también, asterisco en este momento, Jesús, Dios, nuestro amado Señor, ve más allá de lo que nosotros vemos. Pienso en eso y digo como, por favor, no limitemos al Espíritu de Dios que está obrando a través de nosotros. Me siento súper ministrada en este momento. Espero que tú también. Pero claro, hemos de ser bautizados, ¿cierto? De sumergirnos en agua, pero también permitir ser transformados por el Señor. Que su espíritu transforme nuestro espíritu para en verdad que Él pueda sumergirse en nosotros, fusionarse con nosotros, que Él pueda obrar a través de nosotros. Ese es el bautismo en espíritu. Y obviamente hay un resultado de esto también. En la segunda epístola de Corintios, capítulo 5, del 16 al 18, dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este capítulo o estos versículos son tremendos. Claramente el de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Eso es un hecho, ¿ya? Y lo asimilamos también súper rápidamente. Pero acá, previa a este versículo, también menciona de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esto me recuerda muchísimo a mi encuentro con Jesús, a cuando yo en verdad se genera mi testimonio para poder convertirme a Él. Pero obviamente esto ha sido un proceso, ¿ya? Cuando yo conozco o tengo un encuentro con Jesús, a mí sí se me cae este velo y el Señor me muestra su verdad de manera muy rápida y empieza una transformación profunda. Pero yo miro para atrás, que esto fue hace casi 1 año y medio ya, y he pensado, como estaba redactando este capítulo, era el que tenía que grabar, he pensado mucho en mi transformación, en quién fui, en quién soy y en quién seré también. Yo sé que la transformación que está sucediendo hoy no va a parar, pero es increíble pensar que quién fui, hay mucho de esa Camila que ya no reconozco. El otro día vi una amiga que la invité a una actividad de mi iglesia, ella es católica, y me dijo, me da mucho gusto verte así, porque me acuerdo cuando antes hacías X cosas y sentía que no te hacía bien. Y yo como había olvidado que hacía eso. Y como
que era una forma de normalizar los malos hábitos, las malas conductas. Y primero, y no es que eso se haya borrado completamente de mi mente ni de mi pasado, no quiero que esto suene de esa manera irreal, porque eso no pasa, pero efectivamente esa vieja forma que yo actuaba ya no es parte de mi presente, ya no lo veo como normal o que esté bien, de hecho creo que es algo súper nocivo, pero pienso en la Cami de atrás, del pasado, en cómo no solo normalizaba eso, no solo que ella creía que estaba bien, sino que hoy que le causa rechazo, ve que a su alrededor también hay personas que insisten en esa forma de proceder y es como wow, que heavy que hasta que no conocemos a Dios verdaderamente no sabemos discernir lo bueno de lo malo. Y ese es el Espíritu de Dios que empieza a trabajar en ti y empieza a transformar tu forma de percibir tu entorno, la forma en que percibes el mundo, una forma tan errada, tan equívoca, porque nos han enseñado de esa mala forma, nos han enseñado de esa manera que está alterando nuestro espíritu, nuestro bienestar. Y bueno, si yo les hablo de esta transformación que he tenido, obviamente no ha sido un proceso fácil. El otro día hablaba con otra amiga y le decía como amiga, que heavy todo lo que hemos crecido en este tiempo, como podría ser mucho o podría ser poco, pero lo cierto es que hemos cambiado muchísimo y para bien también, que han habido momentos en los que ha sido súper difícil crecer, donde Dios nos llama a crecer, donde el Espíritu de Dios nos llama a elegirlo a Él. Y es brutal, porque yo, como he estado pensando en eso de la transformación, digo como, wow, he crecido harto, estoy feliz, me encanta esta comunión que tengo con el Señor, me encanta hablar con el Espíritu Santo, la relación con Él tan liviana, tan genuina, tan auténtica. Pero ¿y qué sigue? No puedo evitar sentir temor, no puedo evitar sentir nervios, porque en este proceso obviamente hay mucho que he tenido que dejar atrás y cosas como malas conductas, malos hábitos, da lo mismo como lo queramos llamar, malas prácticas, está perfecto, como que no sé, no importa. Pero ¿qué hay de cuando tenemos que dejar vínculos atrás, de cuando tenemos que dejar personas que en verdad nos importan atrás? Todas estas cosas para que seamos nuevos en Cristo, para que el Espíritu Santo realmente pueda vivir en nosotros, habitar en nosotros, tiene un costo, a nuestro parecer, a nuestros ojos terrenales y humanos, alto. Y es así, el costo de cargar con tu propia cruz tiene estas implicancias. Y lo estoy diciendo de esta forma porque tampoco quiero extra romantizar el cristianismo. Yo amo a Dios con locura, amo a Dios con todo mi corazón. Él es hermoso y verdaderamente es lo mejor que me ha pasado. Pero también tiene un costo seguirlo. Y hay mucho que he dejado atrás que no me ha importado porque veo la inmediatez, el gozo y lo grato que se siente, lo liviano que es caminar de la mano de Dios. Pero asimismo también hay otros costos y otros riesgos que hay que tomar por seguirlo a Él. Pero finalmente esto se trata de Él. Nosotros vinimos a amar a Dios por encima de todo y ese por encima de todo es de todo y todos. Y, y a veces la forma en la que ya asimilamos nuestra nueva vida no es afín a la de nuestra familia, quizás de nuestros amigos, de seres queridos, y que tenemos que cambiar de ambiente porque ese ambiente ya es insano, porque no lo vemos de la misma forma. Y por otro lado, el Señor también nos lleva a justamente llevar esta nueva forma que aunque tiene estas implicancias, aunque tengan este costo, el mayor premio es estar en unidad con Él, es tenerlo a Él todos los días y no nada se compara a eso, nada. Y creo que quienes en verdad nos rendimos a Dios, aunque nos cuesta, aunque muchas veces no sea fácil o no haya sido fácil y probablemente no sea fácil, podemos descansar en Él, podemos hallarle a Él. Nada se compara a eso, jamás, nada de la vida se va a comparar a eso. Y a veces cuando hay cosas que me cuestan más, porque hay cosas que me cuesta ceder,
como a muchos que estamos en este camino. Pensar que vinimos a glorificarlo a Él acá y en la eternidad, y que en la eternidad todo va a ser mucho más liviano. Poner mis ojos en Jesús y en la eternidad es, creo que, una de las cosas que me hace sentir mejor, como wow, realmente voy a estar adorándole sin ningún pesar, sin tal vez como estar intentando obligar al resto a que entienda que este camino es lo mejor, porque creo que tal vez son una de las, por lo menos para mí, Camila, una de las cosas más desafiantes, como, ay, ¿cómo les explico que este camino es el más maravilloso de todos? Y que si no lo quieres seguir no puedes forzar a nadie a seguirlo. Es brutal realmente. Y por otro lado hay que considerar que nuestro Dios es un Dios infinito. Así que, así como lo dije antes, yo no voy a dejar al Espíritu de Dios en esta caja, en este cuerpo. Si el Espíritu Santo quiere seguir aflorando de la forma que quiera en mi templo, adelante, Espíritu Santo, hazlo. ¿Me da miedo? ¿Me da nervio? Sí, probablemente me dé miedo y nervio porque así soy, pero también le creo al Señor. Y creo que la parte más hermosa de esta es que vas volviendo a tu origen, vas volviendo a casa, vas volviendo a tu verdadera identidad, que es tu identidad en Cristo. Y bueno, voy a ir cerrando con este versículo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria de la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es que este versículo básicamente encierra todo lo que estoy diciendo y me encantan, ¿verdad? Este versículo es demasiado poderoso. Por favor, lee tu Biblia. Pero de eso se trata finalmente, de deleitarnos del amor de Dios, y en la medida que lo hacemos, que nos deleitamos en su amor, que nos sumergimos en su conocimiento, en saber quién es Él, en cómo actúa Él, cómo procede Él, cómo nos transforma Él, es que lo glorificamos, porque no hay otra forma, no podemos sentir de otra forma, y estoy segura que eso es así. Estoy segura que si me pasa a mí lo experimento así, otro que ame a Dios lo debe experimentar de la misma forma, y no creo que sea imposible, porque por algo es nuestro primer mandamiento, a lo que en realidad estamos llamados a hacer. Así que, bueno, espero que este episodio te haya gustado, lo disfruté, me encanta hablar de Dios, me encanta, espero que hablemos de Dios en la eternidad, tú y yo, y tú también, Señor. Pero verdaderamente es un honor, y es muy especial asimilar que lo tenemos a Él en nuestras vidas, para hablar de Él, para aprender de Él y para ser transformados en Él. Así que antes de irme te quiero invitar a dos cosas. La primera es que le preguntes al Espíritu Santo qué área podrías mejorar para hacer una mejor morada para Él. Y lo otro que te quiero comentar, que esto es algo que yo hago, porque muchas veces el Señor nos va a invitar a dejar cosas que tal vez no sean tan fáciles, a que le pidas que actúe en tu vida desde el amor y la suavidad. Él puede hacer eso por ti, y Él va a estar feliz de hacer eso por ti, de tratarte con cariño y con cuidado. Muchas veces hay cosas que sí nos van a costar, pero yo siempre que le pido algo que sé que tengo que dejar por amor a Él, que obviamente ha sido mucho, básicamente, me ha transformado un montón, pero todo el tiempo le pido que sea con amor y con suavidad, y que tenga los ojos de Él para poder asimilar los cambios, ¿ya? Así que te comparto eso porque creo que te puede ser útil. Y bueno, quiero aprovechar de mandarle un saludo a mi amiga Belén y a los niños de la escuela Bethel en Haití. Es una amiga misionera
que más adelante le voy a invitar al podcast para que nos cuente su experiencia siendo misionera y ayudando y contribuyendo al reino de Dios allá. Y bueno, ella me ha apoyado un montón con el podcast, así que le dije, amiga, gracias, te voy a mandar un beso a través del video y obviamente saludar a los niños que espero que estén disfrutando de tu presencia y por supuesto de la presencia de nuestro Padre. Así que eso, gracias si te quedaste hasta acá, espero que te haya gustado, espero que esta información te sea útil, que aprendas y que lo sigas conociendo también de forma personal. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que Dios te